Primero, vamos a definir algunos términos importantes que hemos venido usando en las clases. Pero para estar seguro de que todos estamos hablando el mismo idioma, presentaremos, por decirlo de algún modo, la versión oficial para el curso. Segundo, en adición a algunas definiciones conceptuales que ya hemos hecho sobre los trabajos por hacer o jobs to be done, ahora trataremos de ver la parte más operativa de este concepto. Tercero, ustedes ya conocen el método de detective de mercado. En una parte de la exposición vamos a ofrecer un método alternativo del uso del jobs to be done, uno que puede llevarlos a comprender mejor a sus clientes y finalmente, cuarto, terminaremos con 3 características esenciales de los trabajos por hacer. Entonces, comencemos. ¿Qué es emprender? Es la búsqueda de una oportunidad original con recursos limitados. ¿Pero de qué tipo de oportunidades estamos hablando? Cualquiera de las que ustedes pueden ver allí en pantalla, desde un informal, un microempresario, trabajadores dependientes, hasta un emprendimiento de los llamados de estilo de vida, donde el único trabajador podría ser usted sin espacio físico que los limite, un blogger o un youtuber, por ejemplo. Pero también hablamos sobre emprendimientos que, haciendo el bien a las personas, también lo haga para el planeta y quién sabe en el futuro también, ¿por qué no?, puedan convertirse en empresas globales. Como pueden ver, este tipo de definición es bastante amplia y por lo tanto abarca un amplio espectro de emprendimientos. En estas épocas de las revoluciones del Internet, cualquier persona puede emprender, ya que no es necesario ni tener mucho dinero, ni tener mucho conocimiento, ni gran cantidad de personal. De hecho, sí es posible emprender con recursos limitados. Claro está, mientras esas oportunidades de negocio sean más originales, creativas o disruptivas, habrá que trabajar más duro, sin lugar a dudas. Copiar tendencias o traer una idea de otro país para adaptarlas al nuestro o comenzar algo nuevo totalmente pueden ser las alternativas que ustedes pueden elegir para sus emprendimientos. Pero aquí el otro concepto clave de la definición que hemos estado viendo. Elija lo que elija, este emprendimiento no va a concretarse de la noche a la mañana. En su lugar, hay que estar muy conscientes de que esto es un proceso de búsquedas y aprendizajes, incluso si solo quiere seguir tendencias existentes o negocios que son bastante conocidos. Seguro que algunos de ustedes estarán preguntándose qué es una startup y por qué aparentemente no está presentada en la diapositiva anterior. Lo que pasa es que sí lo están, pero veamos cómo es que la define Steve Blank, uno de los iniciadores de la enseñanza del emprendimiento moderno. Una startup es una organización temporal diseñada específicamente para buscar hasta encontrar un modelo de negocio que sea repetible y escalable. Es temporal porque su estructura organizativa inicial va adaptándose a los cambios según vamos aprendiendo a entender la necesidad de nuestros clientes, y en ese proceso de adaptación lo que está tratando de encontrar es un modelo de negocio que sea repetible y escalable. ¿Pero qué es repetible? La idea es que podamos tener la capacidad de ofrecer nuestros productos o servicios una y otra vez de manera consistente. Y es escalable porque tendremos que demostrar nuestra capacidad de ir consiguiendo progresivamente cada vez más y más clientes. Por decir, iniciamos con 50, con 100, 1000, 10.000 y tenemos que seguir contando. ¿Cuál es el método entonces que vamos a usar para empezar a construir su emprendimiento o startup? El modelo se llama Lean Startup. Y sí, el emprendimiento sí se puede enseñar y la construcción de su emprendimiento hay que hacerlo de una manera sistemática. ¿De dónde viene el nombre de Lean Startup? Lean se puede traducir como esbelta, así que la idea detrás de esta metodología es construir una organización temporal con modelo de negocio repetible y escalable de una manera tal
que maximice los escasos recursos que poseen los emprendedores modernos. En realidad, el concepto Lean no es un concepto nuevo y muchas de sus prácticas fueron adaptadas del llamado método de producción de Toyota, Lean Manufacturing o manufactura esbelta, desarrollado allá en los años 60 todavía. Como también ya hemos mencionado antes, el Lean Startup tiene como soporte 3 elementos claves. El modelo de negocio, que es el objetivo final a obtener después de muchas iteraciones y validaciones. Por ahora será suficiente que lo entiendan como una herramienta que vamos a aprender a usar en su momento, y aquí está representada como una plantilla de 9 casilleros dividida en 3 grandes grupos diferenciados por sus 3 colores característicos. El otro elemento importante se llama el descubrimiento del cliente, que es una nueva forma de pensar, un mindset, una metodología del cómo se consigue, o mejor aún, del cómo se van descubriendo a los clientes a lo que vamos a servir. Y finalmente, el tercer elemento son las denominadas metodologías ágiles. Dentro de esta, la principal de ellas es la creación de prototipos o MVPs, que son los medios que nos van a ayudar para poder comunicarnos mejor con nuestros clientes. ¿Qué hizo que el Lean Startup sea una metodología ampliamente usada? Es que sistematizó los procesos para los desarrollos y lanzamientos de nuevos productos, haciéndolos más cortos, más confiables y sobre todo redujo los riesgos de pérdida, ya que evitó construir productos que al final no se iban a poder vender. Claro está, como ya ha pasado más de una década de uso, cada vez han habido mayores aprendizajes y han aparecido otros actores que han ido produciendo nuevos enfoques y ofrecido nuevas herramientas que pueden ser muy buenos complementos de este método original. Y aquí es donde nosotros creemos que podemos empezar a usar el Jobs to be done. A este ya lo hemos presentado como una teoría del progreso. Las personas, para progresar a su manera, necesitan completar unos trabajos que resuelvan sus problemas o satisfagan alguna necesidad cotidiana, y es por ellos que compran o contratan productos o servicios. No lo hacen por ninguna característica o funcionalidad específica, sino los contratan porque esos productos son relativamente buenos para resolver sus problemas particulares. También hemos hablado de la jerarquización de los trabajos por hacer, desde los tipos aspiracional, que son de carácter amplio y difícil de medir, hasta algunos microtrabajos con los cuales es altamente probable que no haya posibilidad de construir un modelo de negocio. Los hemos clasificado asimismo como trabajos funcionales, sociales y emocionales. Por ejemplo, con la moda principalmente se explotan modelos de negocio donde están incluidos trabajos sociales, mientras que con el fútbol mayormente los trabajos están relacionados con trabajos emocionales. A partir de ahora vamos a hacer una disección de la teoría del Jobs to be done para hacerlo menos conceptual y mostrándolo así mucho más operativo posible. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Con una oración. ¿Cuál es la característica principal de una oración común? Es que tienen un sujeto y tienen un predicado. El sujeto de nuestra oración, el sujeto de nuestro Jobs to be done, óigalo bien, el primer sujeto a estudiar para encontrar el Jobs to be done siempre va a ser el usuario. Y el predicado tiene la característica que ustedes están viendo en pantalla y es un verbo, un objeto, más circunstancias. Imagínense por un momento que el usuario de sus servicios es un niño y que son los padres los que van a decidir la compra. El primer foco de atención tiene que ser el niño, aunque después definitivamente tendrán que entrevistar también a los padres, porque ellos son los que pagan los servicios, no los niños. Así es que veámoslo mejor con algunos ejemplos para que pueda ser mejor entendidos. Pero primero, observemos que tanto el verbo como el objeto nos van a decir qué trabajo es el que el usuario está tratando de realizar. Y la circunstancia define el momento y el lugar
que contextualiza toda la acción. Veamos entonces. María es una chef que hace 2 años ha terminado su escuela, ha tenido mucho éxito después de ello y descubrimos que desea preparar una comida en casa. Hay un verbo, hay un objeto y también están las circunstancias que definen la situación. El dónde es su casa y el cuándo, digamos que sea una cena. Entonces el trabajo estaría referido así, quiere preparar una cena en su casa. Ese es el jobs to be done. En el siguiente caso, cualquiera de nosotros del curso podría ser el usuario y el trabajo por hacer es procurarnos alimento los días sábados entre las horas de clase. ¿Cuáles son las circunstancias? Es que estamos en la universidad un sábado y como son varias horas de permanencia, necesitamos alimentarnos. El tercer caso, María quiere hacer una fiesta en su casa. Hay un verbo, hay un objeto y están las circunstancias. Ojo, si no hay circunstancias, no hay jobs to be done. Puede haber un trabajo, pero no hay un jobs to be done o trabajo por hacer. ¿Por qué? Porque la teoría de los trabajos por hacer es una abstracción definida, como lo hemos dicho anteriormente, y está construida para entender la motivación de los clientes y su estructura es un sujeto, un verbo, un objeto y las circunstancias. No hay más. Si no cumple esta regla, no es un jobs to be done. Si chequean las pantallas ahora, han aparecido 4 W relacionadas con la definición que hemos dado hasta ahora. El who, que es el quién, el what, qué, where, dónde y when, cuándo. Sucede que la técnica de las 5H, de las 5W más una H es una técnica muy antigua inventada allá por 1550 y actualmente es ampliamente usada para muchos propósitos. Aquí nos va a servir como ayuda a memoria para descifrar todo lo relacionado con los jobs to be done. Pero entonces nos están faltando 2 elementos, una W y una H. Entonces la quinta W es why, por qué, y la H es el how o el cómo. Los por qué nos van a ayudar a entender cómo los clientes miden su éxito para completar su trabajo. ¿Por qué hacen lo que hacen y en qué medida las soluciones contratadas los satisfacen o no? El cómo lo podremos averiguar si detallamos todas las etapas que son necesarias para completar el trabajo que se quiere hacer. Para ello, se ha desarrollado una herramienta llamada mapa del trabajo. Lo vamos a mostrar completo en un rato, pero antes mencionemos que el mapa se ha dividido en 3 etapas, un antes, un durante y un final. En total son 8 pasos en la plantilla. No lo vamos a detallar ahora, más adelante intentaremos explicar parte con un ejemplo, pero si la necesitaran completa les podemos facilitar la referencia, no se preocupen. Bien, ahora revisemos con qué herramientas contamos. Sabemos que las buenas entrevistas son clave para conocer las necesidades de los clientes. Incluso hicimos 2 simulacros de entrevista en una sesión anterior. La misma la sacamos, el modelo lo sacamos de la lectura de la vida secreta de los clientes y el método de detective de mercados. El método nos exhorta a ir con cierta preparación previa a la entrevista y el complemento base es la plantilla denominada la especificación de los trabajos del cliente, que la vamos a hacer de acuerdo a las preguntas, vamos a ir llenándola de acuerdo a las respuestas que nos da nuestro entrevistado. Con esos datos obtenidos de cada uno de los entrevistados, entonces se construye un mapa de mercado del negocio y lo que se hace es se buscan patrones relevantes para ver qué es lo bueno o qué es lo malo que se está haciendo. E incluso si se entrevistan a muchas más personas que no son usuarios nuestros, pero son
usuarios de la competencia, hasta se puede enseñar las estrategias del negocio completo. Esto está bastante bien explicado en el PDF que ustedes tienen disponible, así es que es muy importante que lo vuelvan a leer todas las veces que crean necesarias. Esto es realmente clave. Sin embargo, ahora lo que vamos a ver es una forma alternativa de cómo usar todo lo que hemos aprendido para poder extraer más conocimiento del cliente, sobre todo cuando pensamos que ya hemos agotado nuestra capacidad de generar posibles nuevas soluciones. El procedimiento entonces empieza así. Usando la plantilla de las especificaciones de los trabajos del cliente, buscamos y elegimos entre todos estos trabajos uno que pensamos que es el trabajo funcional principal. ¿Por qué es importante esta selección? Porque a partir de ahí tenemos un punto de referencia para continuar de manera sistemática nuestro análisis. Veamos el proceso mediante un ejemplo para poder entenderlo mejor. Tomemos a María de referencia entonces. Bueno, ya sabemos que es una chef cuyo trabajo principal escogido es el preparar una cena en su casa. Entonces lo siguiente que necesitamos averiguar son los trabajos emocionales y sociales que están asociados a ese trabajo principal. Entonces, cuando le preguntamos a María por qué quiere preparar la cena en su casa, llegamos a descubrir, por ejemplo, que lo que quiere de alguna manera es agradecer a sus padres, y ella considera que la mejor manera de hacerlo es que ellos se puedan sentir orgullosos por lo que ella ha logrado. Por otro lado, quiere quedar bien con todos sus amigos a los que frecuenta, a quienes por cierto lo va a invitar a la cena. El siguiente elemento para poder averiguar cómo podemos ayudar a María, o en otras palabras, poder visualizar por dónde podemos nosotros ofrecer soluciones a los problemas que María necesita resolver, es dividir las etapas del trabajo que tiene que hacer. En otras palabras, el cómo de ese jobs to be done. Ya dijimos que hay una plantilla que divide los trabajos relacionados en 3 etapas: el antes, durante y el final. Si vemos el mapa de hacer una cena en casa, podemos diferenciar las etapas y sus trabajos o tareas en cada una de ellas. Por ejemplo, hay un trabajo de adquisición de ingredientes y otro al final denominado servir la cena en la mesa. Ahora podemos intuir que cada uno de estos nuevos trabajos identificados podrían tener asociado algunos trabajos emocionales y sociales también. Incluso para los trabajos iniciales de María, los emocionales y sociales, podríamos encontrar, si hacemos un barrido mental, algunos otros trabajos que podrían ser interesantes de evaluar. Fijémonos la forma como están expresados esos trabajos social y emocional de María. Mirando con más detalle, podemos caer en cuenta que están expresados de manera bastante aspiracional. Más interesante sería si descubrimos cómo podríamos instrumentalizar el quedar bien con sus amigos, por ejemplo. ¿Qué pasaría si descubrimos que una forma de quedar bien fuera ser atendiéndolos con un servicio de mozos, o que ellos se alimenten en una mesa con utensilios de plata, por ejemplo? ¿Recuerdas que hicimos notar que al final de preparar la cena hay un paso de servir la comida? Entonces, servir la comida con utensilios de plata y con mozos profesionales podría ser un servicio que podríamos ofrecerle a María para llenar esa necesidad o esos trabajos sociales que quiere realizar. Ahora, ¿qué creen que puede pasar con el trabajo emocional de María? Sí, porque ese es un trabajo de María, aunque no necesariamente el trabajo de los padres. Y si, por ejemplo, se nos ocurre que podemos interrogar a los padres para saber qué significa para ellos sentirse orgullosos, o si realmente les importa sentirse orgullosos, esto es considerando el punto de vista de ellos y no necesariamente el de María. Podría ser
que la preparación de la cena en casa para ellos no sea la mejor forma o solución para sentirse orgullosos. Más todavía, y si descubrimos que la constante de los graduados es querer hacer sentir bien y orgullosos a sus padres, pero que los padres ven esa necesidad de otro punto de vista que no está siendo atendido por el mercado. De hecho, sabemos que los abogados, los médicos, ingenieros, etcétera, todos los estudiantes de universidades e institutos se gradúan y de repente hay un mercado interesante para explotar el hecho de cómo estos estudiantes quieren hacer sentir a sus padres de la mejor manera. Con estos ejemplos hasta aquí podemos ver la importancia que una aproximación sistemática del tipo que estamos describiendo puede abrirles muchas más posibilidades de soluciones innovadoras que a priori resultan insospechadas. Incluso les puede hacer mirar hacia otros usuarios que podrían atender y que nunca los tuvieron mapeados. Pero ojo, que esto aún no termina aquí, porque se acuerdan que cuando empezamos a desarrollar esta idea, le dijimos que de la hoja de especificación de trabajos escogieran entre varios de ellos uno que pensara que sea el trabajo funcional más importante, y ahí fue donde escogimos preparar la cena. Ahora, terminado ese análisis, podemos seguir con el segundo mejor trabajo de esa lista. Por ejemplo, podría ser el hacer una fiesta en la casa de María. Este es un trabajo relacionado. Hemos caído en cuenta que el más importante es preparar la cena, pero también es hacer una fiesta en donde hay que preparar una cena, que está en el segundo orden. Entonces podemos visualizar que para este nuevo trabajo funcional principal se pueden hacer el mismo tipo de análisis y ahí van a encontrar pues que los caminos de acción que pueden tomar ustedes se multiplican completamente, ¿no? A esto lo podemos llamar un proceso de entendimiento profundo de las motivaciones de los clientes. En otras palabras, el descubrimiento de estos insights realmente le pueden hacer la diferencia a sus emprendimientos. Finalmente hemos llegado a la parte final de esta sesión y ahora le mostraremos las 3 características valiosas de los trabajos por hacer. Primero, el trabajo principal sirve como punto focal para crear valor. Este trabajo no cambia con el tiempo, cambia el canal, cambia la tecnología, pero el trabajo en sí no cambia. Un ejemplo podría ser relacionado con el transporte. Algunas personas que viven en el lado sur de Lima siempre han necesitado trasladarse hacia el norte y viceversa. Las soluciones de transporte, como ustedes pueden ver, en el tiempo han variado, pero la necesidad siempre ha estado ahí. La segunda característica valiosa sería que la solución a los trabajos del cliente son agnósticas. ¿Qué cosa quiere decir esto? A los clientes no les interesa qué es lo que ofrecen ustedes como solución. Lo único que les interesa es resolver sus problemas. Y para eso los contratan a ustedes, para que les brinden esa solución. No importa si es la última moda de blockchain o inteligencia artificial. Ellos solo quieren realizar y terminar un jobs to be done. Y tercero, un problema que pueda ser importante, por ejemplo, para la comunidad estudiantil herediana, si está bien formulado y entendido, probablemente también pueda ser importante para otros estudiantes de las universidades del Perú, Latinoamérica y del mundo. Entonces, si sus soluciones son buenas, también podrían construirse modelos de negocio escalables. Así, muchachos, muchas gracias a todos por estar escuchando o viendo este video. De nuevo, muchas gracias.